Damos inicio al segundo panel de trabajo de esta jornada académica. El exilio austriaco en las artes. Estará a cargo en esta charla y en esta moderación con el maestro Salvador Rueda Smithers, de quien voy a presentarlo para que él a su vez haga lo propio con los otros integrantes del Presidium. El maestro Salvador Rueda Smithers es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en Alta Dirección de Museos por el ITAM. Como parte de su trayectoria, se desempeñó como titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y miembro del Consejo Editorial de la revista Historias. Es integrante del Consejo Consultivo de este instituto. Ha colaborado en la realización de guiones históricos para exposiciones y documentales. Actualmente es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Entre algunas de las publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: El paraíso de la caña, historia de una construcción imaginaria; Jiquilpan, 1920-1940, memoria pueblerina; Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura, ciencia y cultura latinoamericana; en coautoría con Alicia Olivera, Emiliano Zapata, antología; en coautoría con María Elena Noval, Zapata en Morelos. Le cedo la palabra al maestro Salvador Rueda Smithers. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a empezar un panel muy especial. Es un panel que quisiera yo que no fuera muy acartonado, que tuviese la proporción humana de lo que es el sentir, el vivir en este castigo del que hablaba el doctor Serrano hace un rato, que es el ostracismo, esta soledad, pero al mismo tiempo cómo se abre hacia otras ramas de la historia riquísimas, manifestaciones de arte, hacia la potencialidad de este incalculable ser humano. Yo traía una pequeña presentación para dar contexto a esta serie de jornadas de historias cruzadas que habló, de las que ya hablaron desde la primera sesión, la de anteayer, que fue magnífica, pero creo yo que si lo digo así le voy a dar un tono un poco fúnebre a lo que en realidad queremos que sea un panel de reflexión, una fiesta por un lado, pero por otro lado que bajemos lo que vamos a estar oyendo y lo que vamos a decir de la cabeza a las entrañas, que lo sintamos, y que nos pongamos un poco dentro de la piel de los austriacos, de los húngaros, de los judíos, de los comunistas, de los españoles, y también que sepamos todo lo que le debemos a gente, por ejemplo, como Gilberto Bosques, como Luis I. Rodríguez, como Narciso Bassols, que ya nos hablará un ratito Lilian sobre esto, todo lo que le debemos y que no lo pagamos, todo lo que le debemos a los músicos y que no lo pagamos, que nosotros podemos ir por la calle como si nada y se los debemos a ellos, a gente que en un momento dado tomó buenas decisiones. Y me estoy fusilando aquí una idea del escritor español Javier Cercas en un libro que se llama Soldados de Salamina, que me fue recomendado apenas hace muy poco tiempo, pero que es maravilloso, yo se los recomiendo a ustedes. Y en este tono un poco de agradecimiento y también de mover un poco las entrañas, voy a presentar a quienes ahora nos acompañan y decirles que en esta mesa hay libertad de cultos. Pueden hablar de todo lo que quieran, como lo quieran hacer. Decía Jorge Luis Borges que el diálogo es el hecho capital de la historia. Entonces pueden dialogar saltándome o podemos dialogar entre los tres, aunque ya nos decía el doctor Serrano que es el peor de los diálogos, cuando hay un tercero. Voy a leer muy rápidamente los currícula de quienes nos acompañan en la mesa y también de quienes nos van
a llevar por este otro universo tan importante que tiene que ver básicamente con el título de esta mesa. Voy a comenzar con Michel Vetter, quien estuvo hace un par de días, pero también estuvo en la primera jornada de esta historias cruzadas en el castillo de Chapultepec, amigo además. La trayectoria de Vetter es sólida y versátil, con casi 50 años de residencia en México, desde su colaboración como cinefotógrafo y editor en la película oficial de los Juegos Olímpicos de 1968, así como por dar clases en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezó también ese año, en el 68. En 1982 fundó en México MB Productions, Michel Vetter Productions, y desde 1983 ha sido acreditado por la televisión pública de Austria, la ORF, como corresponsal y representante para Latinoamérica con sede en México. Durante 2009, 2010, 11 y 13 ha sido invitado como jurado para la International Emmy Awards en Nueva York. En 2013 recibió la condecoración de la Cruz de Oro al Mérito de la República de Austria, otorgada por el presidente de Austria. Actualmente realiza proyectos independientes en el que creo que vamos a ser cómplices y que tiene que ver con Austria también. Les voy a leer ahora a Robert Kolb. Bienvenido, Robert o Roberto Kolb. Él es musicólogo y oboísta mexicano de origen austriaco. Se le conoce ampliamente por sus investigaciones sobre Silvestre Revueltas, nada menos, y entre otras publicaciones a nivel mundial. En 1998 publicó el primer catálogo de las obras completas sobre Revueltas. Estudió en el Conservatorio de La Haya, donde se tituló en oboe y obtuvo un grado especial en corno inglés. Tiene estudios de oboe barroco, composición y sociología de la música. Durante 15 años tocó el oboe y corno inglés en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ahí es donde te conocí. Con razón te me hacías conocido. Sí, señor. Se ha dedicado también a la música de cámara, especializándose en la interpretación de la música antigua y de vanguardia. Introdujo en México el oboe barroco. En 1997 editó en la UNAM su primer libro, Manual para la construcción de cañas para oboes. En el mismo año publicó su libro Sensemayá, un juego de espejos entre música y poesía, por JGH Editores, con la coautoría de la doctora Susana González Actories. En el terreno de la música de vanguardia fue miembro del ensamble Da Capo, donde desarrolló técnicas contemporáneas del oboe. Obtuvo el doctorado en 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con su tesis El vanguardismo de Silvestre Revueltas, una perspectiva semiótica. Es el fundador y director artístico de la Camerata de las Américas. Desde 1994 es profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Desde 1996 es coordinador del programa de rescate y reedición de partituras, la edición crítica de la obra de Silvestre Revueltas. Recientemente colaboró en la grabación de música inédita de Revueltas, como las dos versiones de la obra orquestal Esquinas en su primera grabación mundial. Y ahora nos va a platicar, se los puedo adelantar, de cómo la música finalmente nunca muere, una obra que se escribe en 1945, que no ha sido totalmente presentada. Nos va a explicar de todo eso y cómo todavía hay una lucha para saber cuál de los dos finales o ambos habrá que hacer, porque la vida de los exiliados no termina cuando se termina, se sigue. Y ahora me voy a permitir presentarles a los dos jóvenes que nos van a llevar por ese, digo yo, otro universo que no es nada más el de la explicación, sino el del sentimiento y la sensación. José Alfonso Álvarez es pianista, es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México con honores, así como de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, en el máster de interpretación musical con la distinción cum laude. Ofrece su actividad característica con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes como solista, camerista y acompañante.
Y también está con nosotros el cantante Carlos Fernando Jurado, barítono, joven, 20 años. Estudia la licenciatura en canto en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha presentado como solista en el Auditorio Nacional, en el Palacio de las Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl y en el Teatro de la Ciudad. Es becario por parte de la Sociedad Internacional de Valores Artísticos Mexicanos, el CIVAM, y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Pues creo que podríamos empezar contigo, Michel, que nos platiques un poco de esta relación entre el arte, el exilio y en particular en estas historias cruzadas de México y Austria. Bueno, yo me puedo considerar un autoexiliado, y eso empieza desde mi nacimiento, que no conozco la ciudad donde nací, porque nací en los últimos años de la guerra, de la Segunda Guerra, y he vagado por diferentes estados de Austria, y ustedes saben que en Austria cada provincia, estado tiene un lenguaje distinto. Se distingue mucho el de Carintia, del Tirol, y el de Baja Austria, donde yo nací de pura coincidencia. Mis hermanos nacieron en Viena. Entonces, en mi casa se hablaba un dialecto más bien alto alemán vienés, y con esto ya recibí el primer rechazo en todas las provincias donde viví como no pertenecer. Entonces, en este sentido, y sin tener una casa como eso es mi casa, de donde yo vengo, ya estuve yo realmente preparado para poder emigrar a donde sea con un espíritu de curiosidad temeraria, y eso me llevó a los 24 años de abandonar la seguridad y la burbuja de confort, la zona de confort, y ir a ver dónde. Y en ese instante llegó un amigo mío, trajo fotos de México, de pirámides de frutas de colores que no he visto en mi vida. Ya me imaginaba yo los sabores de colores, de una Viena gris en ese tiempo, 1967, y eso me inspiró a venir a México. Y en México, como en Austria, tú estás en yo soy cineasta, entonces, o haces una cosa y ya no puedes salir de ella. Tú haces cine, entonces haces cine, haces publicidad, te quedas en publicidad. Y llego a México y puedo hacer lo que quiero. Puedo ser fotógrafo submarino, con mi educación como mimo. Gané muchas ternas de hacer musicals. Trabajé con José José, con Angélica María, Silvia Pinal y Enrique Guzmán. En fin, me pude explayar con algo que traje de Austria, que es el bagaje de una muy buena educación, con un sólido oficio de cineasta. Y el primero que reconoció eso fue Alberto Isaac, que me invitó a colaborar en la película de los Juegos Olímpicos. Y por mi conocimiento del nuevo cine alemán, los estudiantes del último año del CUEC, del Centro Cinematográfico, me invitaron a ser maestro para platicarles más del cine europeo nuevo y no del permanente eterno cine de Hollywood. Esto a su vez causó un disgusto en el macartismo de México en el año 68, sobre todo 69, y cuando la universidad solicitó a Gobernación mis papeles, pues la universidad no tuvo buena contestación, y el gobierno mexicano solicitó que yo abandonara el país. Entonces, alegremente soy el primer espalda mojada en México, porque nunca salí de México. Y a los 3 años, por una necesidad de viajar con Angélica María a Los Ángeles a filmar una serie, en 3 días me dieron mi inmigración, y yo nada más puedo decir, qué padre que en México no existe esa dura burocracia de la que estamos acostumbrados en Europa, que todo está en rieles muy angostos. Bueno, y así estoy aquí, y ya después puedo platicar todo lo que descubre uno al
no dejar un país atrás. Yo nunca dejé mi patria, simplemente agregué otra patria. Entonces yo realmente, en Viena me dicen, tú eres mexicano, y en México dicen, tú eres austriaco. Entonces me encontré a medio Atlántico y soy un austromex. Muchas gracias. Bueno, lo que trae... Lo que atrajo a Michel a México fueron los colores, y se habla de tonos. Vamos a hablar también de tonos, pero de otro tipo de tonos que también tienen colores, pero entran por otros sentidos. Hace apenas unas horas, un par de horas me pasó el doctor Kolb su texto maravilloso. Se los va a pasar a ustedes para que no tenga que leerlo, pero va a explicar una serie de cosas, entre otras, cómo estas ramas que parecieran muertas de una historia de tristeza, de este desastre que fue el interín de las dos guerras mundiales y después la Segunda Guerra Mundial, que Stefan Zweig decía que había sido como la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Fue el triunfo para un partido, pero un desastre para la cultura. Esto que pareciera haber sido un desastre para la cultura, aquí siembra una semilla muy particular. Entre otras cosas, un compositor austriaco que compone por acá, pero otras que todavía viven, la banda de música de Marina. Platícanos esta rara historia de convergencias. Bueno, es una cosa que me ha llamado mucho la atención al tratar de revisar sobre todo la literatura que le debemos a Christian Kloeber, con todo el respeto. Pues sí, porque yo no me atrevo a hablar si no es con referencia a todo lo que ha hecho él por realizar, por recordar todo lo que ha pasado, ¿no? Pero claro, yo lo leo también desde la perspectiva ya de un músico, y eso ya cambia un poco las cosas, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo leo estas cosas, pero yo quiero escuchar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pues precisamente ahí está un caso. Christian habló mucho de Römer, que fue alumno de Schoenberg, pero en México realmente no se dedicó a la composición tanto como a la difusión de la música, a la organización de conciertos, al estreno de música. Sobre todo, una de las cosas que a mí me impactan más es el hecho de que, bueno, en esta época existía un fenómeno que se llamaba, los nazis hablaban entartete Musik, es música degenerada, y que pues cómo definir eso, bueno, cualquier música que no fuera un himno al nazismo era automáticamente música degenerada, ¿no? Pero bueno, es increíble porque incluso hasta Gustav Mahler fue prohibido por los nazis porque ahora había sido judío, y con eso ya. Pero evidentemente, entonces, el hecho de que Römer justamente quisiera dar a conocer aquí, donde sí había la libertad para escuchar esta música que en Alemania y en Austria estaba prohibida, como Verklärte Nacht, ¿no? Y también Pierrot Lunaire, Dreigroschenoper, todo eso estaba prohibido allá, y eso hicieron el esfuerzo de, bueno, la ópera de Tres Peniques, pues no había dinero, no había para pagar una orquesta, lo hicieron una versión para 2 pianos en el sindicato de electricistas, y no había suficientes artistas profesionales, músicos, entonces hicieron una mezcla ahí de aficionados y profesionales, pero lo lograron, ¿no? Estas son las cosas que son realmente emocionantes. Pero luego está el otro caso, y ese es al que decidí, digamos, traérselos ya físicamente como música, acústicamente. Es la música de un compositor aquí desconocido, Marcel Rubin. Marcel Rubin aquí actuó intensivamente, como en los conciertos del Club Heinrich Heine, y también en todas las actividades organizadas por la ARAM, la
Acción Republicana de Austriacos en México, que fue cofundada por mi abuelo, pues eso es una parte que me llega obviamente pues muy muy de cerca, y es por eso que estoy aquí, no por todo el rollo que tiró él aquí. Perdón por lo prosaico. Marcel Rubin era un compositor judío y comunista que fundó un coro bueno, creo que yo encontré 3 o 4 nombres distintos para el mismo coro. Creo que cada concierto le iba cambiando el nombre al coro. A veces eran puros hombres, a veces eran hombres y mujeres, a veces eran un coro de antifascista, otras veces era un coro de alemanes libres, aunque no fueran alemanes todos, etcétera. Pero sí era un elemento unificador, y de hecho la música, eso es lo fascinante. Curiosamente, digamos, por cada austriaco exiliado aquí había como 10 alemanes. Sin embargo, los alemanes no tenían músicos, los austriacos todos eran músicos. Entonces la militancia de los austriacos fue a través de su cultura, ¿no? A través de su cuestión, yo no sé si genética, cultural, etcétera, pero fue un elemento unificador en todos estos eventos donde había, como tú lo dijiste, pugnas políticas, ¿no? Anoche estaba releyendo un poquito esto. Pusieron a mi abuelo como presidente de la ARAM, pero él era socialdemócrata, no era comunista. Pero la ARAM, la mayoría de los miembros o el poder más fuerte dentro de la ARAM eran los comunistas, ¿no? Entonces ahí había tensiones muy muy fuertes, y tal vez pusieron a mi abuelo porque era bueno para lidiar con esto, ¿no? Y trataba de evitar esa confrontación, ¿no? En fin, Marcel Rubin estrenó aquí una segunda sinfonía que había escrito en Francia. No, brevemente nada más, el detalle biográfico es muy importante. Marcel Rubin logra escapar a Austria antes de que lo tomen preso, y se va con sus padres a Francia, pero resulta que en Francia también lo meten a un campo de concentración, porque en ese momento en Francia él era considerado enemigo, porque era austriaco, ya había sucedido creo que la anexión. Entonces termina en otro campo de concentración, ¿no? Y de ahí finalmente logra viajar a México, en donde finalmente es libre, y fue muy feliz aquí, ¿no? Decía que realmente era increíble lo bien que le pagaban y toda la libertad que tenía trabajando como repetidor en la orquesta de la ópera, y cuenta historias muy muy divertidas sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, no en este momento, un poquito más al ratito, 3 cantos de Marcel Rubin, que son, yo no los conocía, son extremadamente conmovedores, cada uno a su manera, y es uno de ellos el Dachau-Lied. Al rato hablaré un poco de eso. ¿Por qué? Porque el Dachau-Lied, el texto del Dachau-Lied fue escrito en Dachau, en un campo de concentración, por un poeta austriaco importantísimo, Jura Säufer, que lo escribió como clandestinamente dentro del campo de concentración, y después logra salir de Dachau y se va a Buchenwald, pero los textos sobreviven, llegan a manos de Rubin, que los recibe en un campo de concentración en Francia, y ahí los musicaliza, y de ahí se los trae a México. Entonces yo no sé si se estrenaron en México o dentro del campo de concentración, como que no me imagino un piano dentro de un campo de concentración. Puede ser que esos cantos se hayan estrenado aquí, puede ser, no lo afirmo, pero me pareció muy importante compartirlos con ustedes, ¿no? Pero, ¿quieres que siga? O... Como tú digas, libertad de culto. No, bueno, no, así. Lo dejamos ¿Quién así. quiere ligarle algo a lo político? Porque ahí viene quizá el surrealismo del que habla Breton, que yo viniendo de Austria, rodeado de la cortina de hierro, nosotros
protestábamos contra esta cortina de hierro, porque era una cortina asesina. Yo soy una generación después, nos cargaron con emociones muy negativas de que somos hijos de perdedores de la guerra. Yo viví una parte con el ejército rojo, luego con el ejército inglés, pero la cosa más terrible era esa cortina de hierro. Entonces, yo en mi segundo oficio, como mimo, llego a México en el 68 y conozco un grupo de mimos que estaban íntimamente ligados con el comité de lucha de los estudiantes del 68. Y como yo vivía, rentaba en una parte de una casa de la hija de uno de los asesores más cercanos de Díaz Ordaz, mi casa era muy segura. Entonces hubo reuniones y estaban haciendo himnos al comunismo y yo les preguntaba a los chavos, oye, ¿ya han leído a Marx? Y me dicen, no necesitamos leer a Marx, el comunismo es un día. Dice, ustedes creen en el comunismo estilo cubano, pero no tienen idea lo que es el comunismo como un sistema represivo y asesino. Entonces me dijeron, bueno, cuando llegamos al poder, al primero que vamos a fusilar eres tú. Y digo, ¿y pero por qué? Es que tú eres un burgués. Bueno, nos estamos saliendo un poco del guión, pero está perfecto, porque eso nos lleva a una segunda idea con la cual les voy a picar un poquito la cresta y que los va a llevar a hablar tanto de sus trabajos como de Rubin y de este poema en el campo de concentración. Y aquí la palabra clave es libertad. Decía Umberto Eco que uno dice cosas o escribe cosas y no necesariamente entiende el sentido que va tomando. Y yo siento que aquí tú acabas de tocar una ironía. Decía Rubin que en México finalmente se sintió libre. Y el poema que me pasaron para poder entender un poco el contenido de esta mesa está hablando de la frase terrible de este campo de concentración que dice que el trabajo los hará libre. Obviamente el trabajo forzado que los lleva hasta la muerte. ¿Puedes hacer algún tipo de relación o lo hiciste sin querer? No lo hice sin querer, pero quiero hablar de lo mismo, pero no necesariamente todavía en relación con el Dajaulit, y es justamente lo que decías tú. ¿Qué pasa con Marcel Rubin? Él, todo el tiempo que estuvo aquí, era comunista, todavía no se sabía, ¿no? Vinieron los Gulag, todo esto vino después, pero ¿qué pasa? Él decide en 47 regresar a Austria. Eso es en sí un tema interesante también con relación a lo que decía el colega antes en la mesa anterior, que no fue tan fácil para la gente que regresaba. Había también mucho resentimiento de los que se quedaron, ¿no? Es decir, como que ¿qué pasa con los que vienen ya? Mejor quédate afuera, ¿no? O sea, tú no pasaste, tú no sufriste, etcétera. Pero bueno, él regresa y sigue siendo miembro del Partido Comunista Austriaco. Sin embargo, en 1969, si no me equivoco, viene la invasión soviética a la República Checa. Esto produce una estampida de miembros del Partido Comunista que abandonan el partido, que se niegan a seguir en el Partido Comunista Austriaco. Entre ellos mi tío, que fue comunista durante toda la guerra, y Marcel Rubin se va. Pero no solamente se va, sino que algunos de los cantos, el primero que vamos a oír hoy, que es sobre un texto de Ludwig Renn, son cantos revolucionarios, cantos comunistas. Él decide eliminarlos de su repertorio. Lo vamos a cantar de todos modos, pero pasa una cosa y eso es fascinante, y es que él cuando estuvo aquí estuvo escribiendo una gran sinfonía, la Cuarta Sinfonía, de 4 movimientos, y la gran paradoja es que a pesar de que la escribió aquí, nunca se estrenó, ¿no? Y yo estoy peleando para que el próximo año la Sinfónica de Nacional estrene. En principio va a suceder, digo,
hagamos changuitos, pero en principio se va a estrenar. Pero lo que me interesa de eso no solo es que se estrene, sino otra cosa, y es que cuando él escribió esa sinfonía, esa se llamaba La Guerra y la Paz. Hablaba sobre un final futuro, un final de paz, de libertad. Y por lo tanto es una sinfonía que tiene un final feliz. Cuando él se sale del Partido Comunista, cambia de opinión, saca su partitura y la reescribe. Y los movimientos, ya no hay final feliz, le quita el final feliz, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Además le cambia el subtítulo, originalmente era La Guerra y la Paz, le cambia el nombre y ahora se llama Dies Irae, la ira de Dios, y tiene un final terrible, ¿no? Entonces yo lo que quiero, y ya me mandaron los manuscritos de la primera versión desde el Musikverein, es que lograr que en México se toquen tanto el final feliz y el final, para que el público pueda sentir, ¿no?, desde la música la diferencia que dices tú, ¿no?, entre esta cosa lúgubre del campo de concentración, del encierro, del pesimismo, y el siguiente pesimismo, ¿no?, el que vino después de la invasión soviética, y el pesimismo que vivimos ahora en México, perdón, pero ni modo, hay que decir, ¿no? ¿Quieres que siga ya con...? No, entonces... Bueno, nada más para hacer el diálogo un poco más, digamos, más salpicado. La primavera de Praga, efectivamente fue un golpe. Yo en esa época tendría quizá unos 13 o 14 años, y nos pegó realmente a todos. Pero yo pienso que a ti te pegó un poco más, por lo que nos cuentas, porque en el interín de los dos pesimismos, al final de esta cuarta sinfonía hay un canto de esperanza que es el que cambia. Esa esperanza es como en la caja de Pandora, es una mancha verde que se pierde, pero que también es lo que deja realmente que sobrevivan las cosas y las artes. La primavera de Praga, ¿cómo la sentiste? Debo de empezar algo antes, que cuando yo estuve en el internado y las tropas soviéticas tronaron la Hungría de Palmaleta, que fue la primera vez que la flota soviética destrozó un pueblo que se estaba defendiendo. Entonces yo a mis 13 o 14 años nos organizábamos que vamos a luchar, nos vamos a Hungría, nos vamos a luchar. Cuando ya viene la primavera de Praga y yo estaba trabajando en un grupo que se llama el Grupo de Viena como mimo, y por ejemplo, nos pasaban de contrabando trabajos de Václav Havel, de que hacían Macbeth en sus salas, porque había espías. El sistema era terriblemente invasivo, ¿no? Entonces sacaban los cassettes de video de contrabando para que nosotros los pudiéramos ver en Viena. Entonces estábamos muy pendientes, y lo que más nos gusta es como la ingenuidad de los checos de voltear los señalamientos de las calles, y los tanques rusos se fueron en direcciones equivocadas y nosotros estábamos jubilando eso, obviamente, ¿no? Pero yo quiero regresar a algo como en ese tema de lo terrible después de la guerra. Muchos años después, ya viviendo en México, tuve la inmensa suerte de hacer una serie de televisión sobre la inmigración austriaca en el mundo y en todos los continentes. Y en España entrevistamos un ortopedista que nos narró lo siguiente del final de la guerra. Él era del lado católico de la resistencia, y había la resistencia comunista. Y él nos dijo que
La Gestapo no tenía que ni investigar, porque se denunciaban los comunistas a los conservadores y los conservadores a los comunistas. Quiere decir, cuando se terminó la guerra, había una vida casi imposible y él tuvo que emigrar a España, lo cual quiere decir qué está pasando, porque es como la historia se repite y nunca aprendemos. Esa es mi opinión al respecto. Bueno, sí, muchas veces el hombre es el lobo del hombre, pero no todas. Cuando él llega aquí en el 45, cuando llegan los artistas austriacos y en general todos los exiliados españoles, judíos, etcétera, llegan además en un momento que es el Renacimiento mexicano. Eso les permite soñar y trascender. También fue un periodo muy pequeño, realmente muy pequeño. Ya nuestra generación somos hombres de 60 años o más que estamos reflexionando de lo que pasó hace 50 y para atrás. No nos ha tocado un periodo de estímulo y de estar contentos, siempre somos un poco pesimistas, pero en el periodo de Cárdenas, excepto las alas, digamos, de la derecha, eran mucho más optimistas. Los artistas creían que tenían todo un mundo por descubrir y de hecho lo hicieron, entre ellos estos músicos. Sí, justamente, por ejemplo, escogí una canción que tiene mucho que ver con esa, todavía con el cardenismo y la inmigración española, que pues se adelantó a la austriaca y alemana, aunque también hubo colaboraciones muy significativas, donde austriacos estuvieron, digamos, dirigiendo, estrenándole la obra a Halfter, que era exiliado español, por ejemplo, ¿no? Había ese contacto, ¿no? Y uno de los cantos, el primero, justamente escogí un texto de Ludwig Renn, que era alemán, no era austriaco, pero que era un miembro de las ¿cómo se llamaban estas grupos internacionales, de las brigadas internacionales, que hubo los alemanes que estuvieron luchando en España, pero también, yo no sabía esto, los austriacos tuvieron su propia brigada, cuantiosísima. Me acaban de dar un libro donde viene todos los austriacos que fueron a luchar a España. Yo no sabía esto, ¿no? Impresionante, ¿no? Ludwig Renn colaboró mucho con los austriacos acá, y yo quisiera de una vez aprovechar para hacer, Carlos, ¿dónde andas? Ahí estás, para hacer esto. Esto es un canto de lucha, Kampflied, que era todo un género musical, absolutamente marcial, absolutamente optimista, absolutamente comunista, y es muy breve, rapidísimo, pero justamente es una colaboración, hecho en 1942, escrito en México, producto de la colaboración entre un austriaco y un alemán, ¿no? Y bueno, van a escuchar, básicamente yo escogí tres cantos musicales que tienen un carácter musicalmente y políticamente muy distinto, y comenzamos con este que tiene todavía este espíritu absolutamente militante y optimista. No sé, ¿quiénes de ustedes no tienen los textos? Porque es que creo que se acabaron. Es rapidísimo, lo traduje así: allá muy lejos en el campo español, en el refugio guarecidos están nuestros camaradas. En el borde de la zanja donde hacía guardia, un camarada recibió el disparo mortal. Sangriento se desvaneció, pero en nuestro sentir nunca habrá vacilación. Hacia la libertad, hacia la alegría apuntan todos los pensamientos. Sitzen unsere Genossen an dem Grabenrad, wo
hat Kamerad erschlossen. Mutig sang hin, doch in unserem Sinn gab uns geht es nie ein Schwanken. Auf die Freiheit hin, auf die Freude hin, zielen alle die Gedanken. Mutig sang hin, doch in unserem Sinn gab und geht es nie ein Schwanken. Auf die Freiheit hin, auf die Freude hin, zielen alle die Gedanken. Se dan cuenta que es una canción brevísima, es una canción pensada para que la canten las masas, no tiene en realidad mayor aportación musical, es muy tradicional, es un acompañamiento muy sencillo, es música funcional, ¿no? Así como le hicieron también los nazis. No había musicalmente ninguna diferencia entre los cantos nazis y los comunistas, que no me escuchen. Sí, claro, esta es como una marcha, es una invitación. Vamos a regresar otra vez a tu trabajo ahora ya como cineasta en el México de los años 60 y 70. Bueno, de entrada tengo que decir que uno llega de Europa con una cierta Kopflastigkeit, quiere decir uno funciona con la lógica, y en México descubres que hay otro mundo, que es la emoción, no solo el color, sino la emoción. En Austria ya tienen miedo a la emoción. Estrené una película sobre la guerra de Centroamérica y me insultaban porque tienen miedo, la crítica me destrozó porque tienen miedo a la emoción. Lo que yo aprendí en México es que es más que emoción, le da un aspecto casi mágico, y esto se ha reflejado y he podido realmente hacer cosas que en mis carriles angostos allá jamás hubiera podido hacer. Y esto es algo que yo siento también, que en mi trabajo como cineasta he podido llevar México a Austria precisamente con mis películas sobre la cultura prehispánica. Me acuerdo de un estreno en Viena cuando Roberta Layuz era la embajadora, presenté Los dioses del México antiguo. Le tengo que agradecer muchísimo a Lina, que descubrieron mi trabajo y me contrataron durante casi 12 años como in-house director y fotógrafo para hacer cosas que a mí me maravillaban. Venir a una cultura milenaria, ¿no? Yo nunca entendí qué gusto de estar en Estados Unidos, porque tiene una historia de 200 años y México tiene una historia de 5,000 años. Entonces yo aprendí y avancé como ser humano muchísimo con estos trabajos, y el gusto era cuando lo presenté en el centro nuevo creado Centro Cultural de México en Viena, que el gusto era que había colas en la calle porque no cabían para ver la película, entonces se presentó 2 veces y me sentí una gran gratitud que el país que me ha regalado esta visión nueva, esa emoción que sentí, de devolvérselo y traer México a Austria, como yo traje a Austria a México siendo quien soy. Y eso creo que para mí ha sido como quizá un motivo más intenso de que yo vivo en esos 2 mundos y nunca he dejado de aprender y nunca he perdido la fascinación de perder la capacidad de fascinarse que México me ha dado, porque allá, ejemplo, un muy famoso director de teatro y de cine, Lotsky, cuando le digo me voy a México, me dice,
pero tú ya estás pagando tu pensión. Y pensé, eso es exactamente un pensamiento de terror, pensar que voy a envejecer y estoy trabajando para tener una pensión. Esto me desapareció, y gracias a venir a México ya no tengo este estigma. La de la pensión, bueno. Yo creo que Ilona hizo un poco de trampa cuando me manda la traducción de este poema y de los dos cantos, y porque lo que me hace pensar, lo que hizo que yo pensara, que me imaginara cómo era adentro de un campo de concentración. Yo había leído durante mucho tiempo a Primo Levi y visto muchas cosas sobre cómo era un campo de concentración, pero nunca había visto a alguien que hiciera poesía de este momento terminal. A lo mejor me estoy adelantando, pero me gustaría que nos platicaras cómo se llega a esto y nos platiques el contexto de esto que acabamos de oír y de lo que ahora vendrá. Bueno, te voy a ser franco porque tenemos dos cantos más y el Dahaolit para mí es fundamental que sea el último. Pero justamente el segundo canto es parte de un tríptico y se llama Wenn der Himmel grau wird, cuando el cielo se torna gris. No habla de un campo de concentración, pero habla del mundo como un campo de concentración, con un extremo sentimiento de desilusión, de desesperanza, de falta de optimismo, de falta de alegría, de falta de luz, ¿no? Y la escogí porque es totalmente lo opuesto al canto militar de alegría, de optimismo. Entonces se murió pero no importa, vamos adelante, aquí no nos pasa nada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, sí, ya de una composición, es decir, de un compositor que está tratando de expresar un sentimiento de desesperanza desde la música, ¿no? Y creo que ustedes lo van a captar inmediatamente. Y después ya escucharemos el canto de Dachau, que ya medio me adelanté un poquitito, hablándoles de cómo fue creado. Pero si me dan chance, ¿por qué no primero escuchamos a Carlos cantarnos este canto oscuro, lúgubre, ¿no? Les leo nada más una estrofa, con eso es creo que más que suficiente. Este canto fue también musicalizado por Rubin en un campo de concentración. Sí, lo escribió Jura Säufer en Buchenwald, donde murió, y Marcel Rubin en Domigny, en Francia. Una estrofa, con eso creo que queda clarísimo el sentido. Muy, muy lejos de aquí se desvanecieron las estrellas, nuestras hermanas. Se derrumba el cielo como un deslave de plomo gris. El hombre despierta en su sufrimiento ante asesinato y oración. El aliento de un tiempo enfermo va jadeando por las ciudades. Creo que eran bastantes los que no tienen los textos, ¿verdad? Porque si quieren les leo el resto del poema, ¿no? ¿Sí? Ok. Segunda estrofa. Levántate en el reflejo de la luz endeble, forastero de extraño umbral. Levántate, ve y no esperes nada. El cielo no se iluminará. Esto va a ser un día de pobres, lleno de sangre, sudor y lágrimas. Este será un día de pulso consabido, no aquel que anhelamos. No aquel que se nos apareció en el sueño, coronado por 100 soles, donde brillaba en el verde eterno el mundo que conquistamos. Toma la mochila y huye en silencio. Ya se están acercando los gendarmes. Oculta el sueño de la noche, el sueño iluminado de los pobres. Oculta el sueño de la noche, el sueño iluminado de los pobres. Carlos.
Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Alfonso. Yo creo que incluso a los que no sabemos alemán entendemos perfectamente cuál es el sentido de este canto y de esta composición. Vamos a cambiar ahora un poco el tono, luego regresaremos nuevamente a Vamos a cambiar un poco el tono. ¿Qué es lo que le debemos los mexicanos a gente como ustedes, a estos austriacos y a estas generaciones posteriores de austriacos? La primera, se me ocurre el que son maestros, y los maestros son multiplicadores. Y lo que ustedes nos traen aquí, lo que han hecho aquí es llevarnos hacia una corriente profunda de cultura. Cuando yo conocí a Vetter, él estaba haciendo una película sobre el castillo de Chapultepec y sobre Maximiliano. Mi primera impresión fue, bueno, yo no sé cómo le voy a ayudar, pues como historiador yo hablaré de Maximiliano y de Juárez y de la época con la frialdad que me da un poco la distancia, pero no sé cómo lo siente un austriaco. Por supuesto que no me sabía para nada la historia intelectual de Michel y la manera como él hace la historia del castillo de Chapultepec, que no era la historia de Maximiliano, me fascinó y entendí la narrativa del cine y la manera como él podía ir expresándoles a los mexicanos, porque es una película hecha para la gente que va al castillo de Chapultepec, que son en un 90% mexicanos, y estamos hablando de 1.300.000 al año. No sé cuántos la han visto, pero en línea muchísima gente. Y entonces entendemos cómo, bueno, simplemente entendemos cómo se puede ver la historia con un lente diferente, con una sensibilidad distinta y decirlo como nos gusta que nos lo digan, o sea, de frente. Pues en primerísimo lugar, ese gran sentir de libertad de creación. México me ha dado esa libertad y yo lo veo, por ejemplo, Ruth Lechuga era ingeniera química y la conocí en el 69 en la Semana Santa en la Sierra Cora y dije, mira, es que México inspira, saca lo que no crees que lo tienes, pero es esto. Entonces el castillo de Chapultepec es mucho más que el castillo, es la colina sagrada de la historia de México, una historia de edades del agua de hace 4 o 5 mil años, y esa sensibilidad, esa luminosidad yo sentí, y aparte la libertad de que los que me contratan dicen, hazlo, nada más me dijeron, pinche austriaco, quita tanto Maximiliano. Porque obviamente me volqué más hacia Maximiliano, pero la creatividad que yo palpo, y la verdad es esa, yo en México descubrí que hay un talento creativo libre, realmente crudo si tú quieres, porque existe en todo, en la artesanía, en la pintura, en la música,
es muy, muy completo. Yo creo que eso nos da un aire de salir fuera de lo común. Y obviamente cada trabajo es renovarse o inventarse de nuevo, ¿no? Y México permite eso, de no estar en una rutina. Tan como pudo hacer el castillo de Chapultepec, pude hacer Los tiburones dormidos cerca de Isla Mujeres, o hacer un musical, o hacer una película que sigue enlatado porque es políticamente incorrecto. Esto es algo que nutre y también devuelve. La película del castillo de Chapultepec la presenté en el Taipei Film House en 2012 ante el cuerpo diplomático y cineastas como el hermano de Ang Lee, y me doy cuenta, cuando haces algo con honestidad, no coqueteando cuál es el estilo, el arte acaba con el tiempo, es sin tiempo. Y los chinos gozaron esto igual que todos, porque yo creo que la honestidad del creador, y México da esta libertad. Eso digo yo. Pues da la libertad, pero tú das el talento, porque yo me acuerdo el manejo que haces de la luz, cómo amanece y cómo va pasando la luz del cielo sobre el castillo de Chapultepec, que no lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos sabido, si no tú nos la explicas con una narrativa particular. Esos son los cajes del oficio, ¿no? Los time-lapse, pero es también la emoción, ¿no? Y aparte tuve una experiencia con el castillo que hice un documental antes sobre la historia de los niños héroes, la historia del colegio militar, y entonces ya palpé esa colina, ¿no? El asalto de las tropas americanas, y uno es narrador, historiador, ¿no? Y yo creo que es la inspiración, y crear la cámara sin gravedad fue la otra, ¿no? No existían en esos tiempos el dron, y sin embargo el castillo lo estaba yo volando, y era técnicamente muy complejo porque eran tomas sin edición, tomas secuencias. Me salgo del bosque, me meto a un cuarto, muy complejo, exposición, sales de un cielo de sol y te metes a un cuarto y sale la cámara, y es como llevo al espectador con mis ojos a descubrir el castillo de una manera distinta. Eso es. Tiene que ver con el talento, pero también que se inspira uno, porque existe cosa, ¿no? Bueno, y en el caso de la música, si hay algo más preciso y exacto es la composición y la ejecución, pero al mismo tiempo sin sentimiento no valdría. Se nota la diferencia de una interpretación a otra. Sí, pero antes de eso quisiera responder a tu provocación en otro sentido. No tenía yo planteado platicar esto, pero se los voy a compartir. Aquí en la mesa pasada también se habló de estos post-exilios. ¿Qué pasa después del exilio? ¿Qué pasa con la gente que se quedó aquí? No solo los que regresaron, sino cómo absorbieron ellos la cultura aquí. Aquí tengo un tutorando que está trabajando sobre un personaje, Gerhard Münch, compositor alemán, que estuvo en una situación rarísima porque él estuvo en Alemania durante la guerra, pero sale al final de la guerra, pero sostenemos que nunca fue fascista. Sin embargo, estuvo incluso en el ejército alemán, luego emigra a Estados Unidos, no se halla y viene a México y se va a vivir a un pueblo, a Tacámbaro, y lo que trae consigo y lo que nunca suelta es su música, es su identidad, es también lo que lo protege, lo que lo mantiene de alguna manera bien consigo mismo. Y esto es algo que se ha llegado a denominar no exilio, sino lo contrario, incilio. ¿Sí? Y incluso yo hablé de un artículo sobre otro exiliado músico, Hans Eisler,
que fue a Estados Unidos, vino a México y básicamente lo que lo mantenía, digamos, emocionalmente bien es su música, ¿no? No el contacto con el entorno, sino su propia música. Y ahora, escuchando esto, me doy cuenta de algo, y es que yo creo que eso es lo que pasó con mi padre, y eso es lo que yo heredé, ¿no? Porque resulta que vivíamos en Coyoacán, cuando era una zona no rica, y estábamos rodeados de chozas de adobe y de huertas, pero eran los muros de nuestra casa, y dentro de esa casa yo escuchaba solamente el idioma alemán, no por discriminación ni rechazo a los mexicanos, para nada, sino por el incilio, por la necesidad de mantenerse en su propia cultura. Yo le llamo la identidad en la maleta, viaja uno con ella, ¿no? Entonces yo crecí pues oyendo puro Mozart, Brahms, Bruckner. Eso fue la acústica de mi hogar, y el idioma alemán, ¿no? Sin embargo, y esto es donde vamos al otro tema, fuera, en el otro lado del muro, todas las tardes oía yo música ranchera, porque el pueblo mexicano tenía radios y los ponía a todo volumen porque los compartía, y entonces se tocaba a todo volumen. Pero además había una voz en particular que no era una grabación, sino era mi vecina, ¿no? No, espérense. Cantaba muy hermoso y cantaba todas las tardes, y yo no pude resistir una vez la tentación de poner la escalera, subirme y ver quién era esa persona que estaba cantando tan maravillosamente bien. Y bueno, era mi vecina, pero lo más maravilloso y lo que hizo terminar de enamorarme de la música mexicana es que esta mujer estaba lavando su ropa y por lo tanto estaba semidesnuda y tenía senos muy hermosos. Entonces mi relación con la música mexicana tiene algo pero bueno, esto es un poco una anécdota para decir cómo es crecer en esta duplicidad, en las dos culturas, en los dos idiomas, los dos valores, la música que se esconde, la música que se comparte, todo esto, ¿no? Eso es de donde yo salí. Traté de no ser músico, me rebelé y todo, pero imposible, terminé siendo músico, no podía hacer de otra manera. Pero ahí está esa cuestión también que yo creo que valdría mucho la pena también de analizar, ¿no? El concepto de incilio, ¿no? Y de esto, acaban de escribir una tesis doctoral, no sé, Cristian, si la conoces, en la Complutense de Madrid. Es muy interesante esa tesis, aparte de que son más de 500 páginas, pero uno de los capítulos se dedica también a analizar la segunda generación, es decir, los que fuimos hijos o nietos del exilio y cómo se da ahí una duplicidad. Y la respuesta a tu pregunta es sencilla: ¿cómo hago yo investigación? Es decir, yo hago investigación sobre cultura mexicana porque me fascina, pero también porque tengo una doble visión. La música, la cultura mexicana desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, ¿no? Y ese es así como yo siento, creo que eso me da una cierta libertad, ¿no? Yo de los mexicanos hablo como míos, como ¿no? Y también como otros. Eso es algo, digamos, que me parece enriquecedor, ¿no? No sé, ya tú me dices cuando hablo de Dachau. Ahorita nada más quisiera comentar esto. Un mexicano, ¿qué diría de esto que tú acabas de decir? Bueno, que la manera como nos vas a enseñar a Revueltas es con esta doble visión. Entonces vamos a tener a un Revueltas muy austriaco, o quizá, pero bueno, un Revueltas distinto al que podríamos ver si lo leemos con oídos acostumbrados solo a la música mexicana. Y lo mismo me parece que le pasará a tus alumnos cuando les empiezas a explicar hasta las cosas más simples de la técnica. Yo, en primer lugar, cuando estoy
cursos y he dado clases en diferentes universidades, es el hecho de que uno vive sin ver. Porque si yo pregunto a ti, ¿qué has visto hace un minuto? No te acuerdas porque tu cabeza ha estado en tus pensamientos. Recuperar la capacidad de ver y registrar lo que ve, para mí es quizá lo más importante. Porque vivimos ciegos, no tenemos una memoria, qué voy a decir, qué voy a tener en el banco, etcétera, y uno no ve el sol en contraluz. Yo que voy al Parque México en la mañana con el perro, cada día es una maravilla y digo, es un paraíso, es un paraíso. Y en la música he descubierto, por ejemplo, en mi trabajo siempre trato de poner música original. Y tengo amigos, desgraciadamente ya fallecidos, Eugenio Toussaint, Jorge Reyes, que enriquecen. Para mí la música es la mitad de la película. Me acuerdo que vino un grupo de música de cámara de Köln con el Instituto Goethe, invitado en Guadalajara, y nos fuimos todos a Tlaquepaque. Entonces estaba el violinista y el primer violinista del grupo de Köln tomó el violín del violinista de los mariachis y tocó la Chaconne de Bach. Le devolvió el violín al mariachi y el mariachi con su oído perfecto repitió la Chaconne de Bach todavía con más sentimiento. Eso es México para mí. Vamos entonces ahora sí, para ir terminando. Bueno, quiero entonces compartir con ustedes este descubrimiento que fue para mí realmente algo novedoso, pero de antemano les quiero decir lo siguiente. Me llamó mucho la atención a la hora de tratar de traducir este poema, porque tiene dos tipos de poesía, dos tipos de emoción. Tienen que imaginarse ustedes que este poema está escrito en un campo de concentración, es decir, a escondidas, ¿sí? Esto ya es importante. Se supone que lo compartió y hasta se hizo una primera musicalización dentro del campo de concentración en Dachau, y son 4 estrofas. Curiosamente, yo supongo que ustedes saben que en las entradas, en las puertas de los campos de concentración, había, todavía se puede ver hasta la fecha, un lema paradójico que dice Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. En cada campo de concentración, hasta la fecha se puede ver. Pues pónganse ustedes en un lugar de alguien que llega a ser internado a un campo de concentración y lo que ve es, ¿no?, lo reciben con esta frase Arbeit macht frei. ¿Qué quiere decir eso? Y esa pregunta, ¿no?, de alguna manera está implícita en el poema de Jura Säufer, porque las estrofas, y las voy a leer, son terribles, o sea, hablan de lo que significa vivir en un campo de concentración. Sin embargo, después de cada una de estas estrofas hay un estribillo, y ese estribillo tiene un carácter completamente distinto, que parece optimista, ¿no?, en términos de Arbeit macht frei, ¿no? Les leo para comenzar una estrofa que dice: alambre de púas cargado de muerte rodea nuestro mundo, por encima un cielo sin piedad envía heladas y quemaduras del sol. Lejos de nosotros están los placeres, lejos de casa y nuestras mujeres. Mientras mudos caminamos al trabajo, miles de nosotros al amanecer. El tono es clarísimo, ¿no? Y la imagen de estar rodeado de un alambre de púas, ¿no?, es clarísimo. Sin embargo, le sigue el paradójico este estribillo que dice: pero aprendimos el lema de Dachau y nos hizo duros como el acero,
Mantente humano, camarada, sé un hombre, camarada, concluye tu tarea, afánate, compañero, porque el trabajo te hará libre, porque el trabajo te liberará. Y este estribillo se repite 4 veces. Y yo quiero invitarlos a que identifiquen esto en el canto y en la música, porque también ahí se da este contraste. Las estrofas son en un tono tremendamente lúgubre, oscuro, y de repente viene pues algo que nos hace recordar el canto de Ludwig Renn, ¿no? Una cuestión marcial, alegre, optimista, que es completamente irónica, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero puede tener que ver algo. Ya, yo los quiero invitar a que lo discutamos, si nos das permiso, que lo discutamos después de que ustedes escuchen esto, que nos ayuden a interpretar qué puede significar este contraste claro, oscuro, optimista, pesimista, pesimista, optimista, porque termina aparentemente optimista. Leo las estrofas. Frente a la boca de los rifles vivimos día y noche, la vida aquí se nos torna enseñanza, más dura de lo que jamás imaginado. Nadie cuenta ya los días ni las semanas, algunos ya tampoco los años, y muchos están quebrados y han perdido su faz. Levanta la piedra y tira del carro, ninguna carga te rebasará. Ese que fuiste en días lejanos, hoy no eres más. Clava la pala en la tierra, sepulta ahí tu compasión, y con tu propio sudor témplate en piedra y acero. Pero ahora la última estrofa, y esa es muy importante. Llegará el día en que la sirena anuncie: presentaos al último conteo. Afuera donde nos encontramos estás tú, camarada, presente. Con luz la libertad nos sonreirá. Con valentía hay que alcanzar la meta, y el trabajo que hacemos, este trabajo terminará bien. Hay un tono optimista aquí. Y termina porque aprendimos el lema de Dachau y nos hizo duros como el acero. Mantente humano, camarada, sea un hombre, camarada. Concluye tu tarea, afánate, compañero, porque el trabajo te hará libre. Escuchemos. Stacheldraht mit Tod geladen ist unsere Welt gespannt, drauf ein Himmel ohne Gnaden, sendet froh
ein Mensch kam heran, sei ein Mann kam heran, mach ganze Arbeit, kam heran, denn Arbeit macht frei, denn Arbeit macht frei. Heb den Stein und seh den Wagen, keine Last seid dir zur schwer, denn du warst die fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein, und im eigenen weiße Werde selber du zu Stahl und Stein. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt, und wir wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, kam heran, sei ein Mann, kam heran, mach ganze Arbeit, kam heran, denn Arbeit macht frei, denn Arbeit macht frei. Heißt, wer die Sirene künden, auf zum letzten Zellappell, draußen dann, wo wir uns finden, bist du Kamerad zur Stell. Wird uns die Freiheit lachen, schaffen heißt mit großem Mut, und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, sie wird gut. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt, und wir wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, kam heran, sei ein Mann, kam heran, mach ganze Arbeit, kam heran, denn Arbeit macht frei, denn Arbeit macht frei. Muchas gracias, Carlos Reynoso, Alfonso Álvarez. Muchas gracias, Ilona. No me hubiera perdido esta mesa por nada. Muchas gracias. Vamos a tratar de ir cerrando ya con alguna reflexión final de cada uno de ustedes, y después pasamos a preguntas breves, y le voy a pedir permiso a Lilian que nos dé unos momentos más. Bueno, ese tono muy dark, terrible, me hace reflexionar de mis 3 Is apocalípticos, que es la ignorancia, la indiferencia y la intolerancia, y de saltar de Dachau al muro que quieren construir para separar a un país del otro, que se sabe que es un absurdo. Ahí la gran risa y esperanza es que si los gringos ponen un muro de 5 metros, los mexicanos van a hacer una escalera de 6, y eso es lo bueno de todo eso. Ahí quiero yo terminar mi reflexión. Muchas gracias, Robert. Pues en realidad yo quisiera que la última palabra la tengan ustedes, porque estuve yo platicando con mi hija sobre qué significa esta última estrofa, que de repente comienza a ser optimista y este final absurdamente optimista, ¿no? Y cómo interpretar esa última estrofa y este final presuntamente feliz, ¿no? Y Susana decía justamente que parece ser que de alguna manera lo que está anunciándose ahí no es que se va a acabar el campo de concentración, sino que la muerte misma es la liberación. Y ese es un poquito
de alguna manera, y yo siento que, no sé qué opinen ustedes, pero yo siento que es terrible, es un doble mensaje, es algo que este hombre pudo escribir sin que lo mataran por escribir esto, ¿no? Arbeit macht frei, ¿no? Los nazis habrían leído esto como un himno y no habrían entendido la ironía, ¿no? Terrible. No sé si alguno de ustedes quiera contribuir en este sentido. Sí. Yo considero que muchos de los prisioneros de estos terribles campos de concentración nunca perdieron la esperanza de libertad, de tener la libertad algún día, y eso lo prueban en la vida real los que lograron sobrevivir al Holocausto, por ejemplo. Entonces ese canto, primeramente trágico y que demuestra pues el sufrimiento que está ocurriendo en esas prisiones, ¿verdad? Finalmente acaba con el triunfo de la esperanza. Desde que lo leíste me parecía pues una ironía, y sin embargo ahorita que dijiste que la muerte era la liberación, pienso que él estaba haciendo su trabajo, y su trabajo era el acto de libertad más impresionante que yo he oído en siglos, porque escribir un poema en un campo de concentración, yo estoy a la mitad de un proceso de hacer una película de 3 personas que estuvieron en campos de concentración y que me cuentan exactamente todo lo que vivieron, y que me cuesta trabajo hacer la película, aparte que todavía no tengo el financiamiento, pero ya tengo el primer corte, el tercer corte de hecho, porque me pregunto si a la gente le interesa seguir oyendo esa historia, ¿me entiendes? Esa es una cosa que yo me estoy preguntando todo el tiempo y me tiene un poco atorada. Y ahorita que me entero que este hombre escribe esto en un campo de concentración y el otro escribe la música en un campo de concentración, pues qué más que trabajar en lo tuyo y ser libres, ¿no? O sea, yo dije, qué acto de libertad escribir esto adentro de un campo de concentración. Cobra una dimensión muy diferente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Te acercas? No alcanza el cable, acérquese por favor. Bueno, era nada más para agregar algo más sobre esta capacidad de creación en las peores condiciones. Robert Desnos, un poeta francés que perteneció a la Resistencia, en pleno campo de concentración escribió un texto que el maestro Raúl Zurita, cuando recibió su gran premio, recordó, y es un monumento a la poesía erótica que yo conocí hace mucho tiempo en una antología del maestro Gustavo Sainz. No conocía su origen, fue hace muy poco, y comienza así, no lo recuerdo completo: tanto soñé contigo que pierdes tu realidad, y comienza a pensar en el amante. Entonces dijo el maestro Raúl Zurita: mientras haya alguien que pueda crear en tales situaciones, tenemos esperanza, y esa es la labor. Bueno, quiero recordar a un filósofo francés también, Jean-Paul Sartre, que planteaba que el hombre está condenado a ser libre. Y creo que aquí en esta situación límite de los campos de concentración se ve pues la verdad contundente del que el ser humano es libre, aún encadenado, es libre de su pensamiento, y es libre de ser optimista o ser pesimista, ¿sí? O sea, es una elección el estar o bien o mal. Claro, es muy difícil bajo condiciones tan severas como las que representaba un campo de concentración,
El lema me llamó mucho la atención que hay en los campos de concentración que ustedes dicen que había, porque esta es una paráfrasis, así lo entiendo, de unas palabras de Jesús: la verdad os hará libres. Planteado así, yo creo que es el enfrentamiento de dos épocas y de dos valores, ¿sí? Que finalmente en aquel entonces era la verdad espiritual, y entre los griegos podría ser la verdad teórica, ¿verdad? Pero en el siglo XX, en tiempos de campos de concentración, pues ya estaba algunos otros pensadores que le habían agregado la cuestión del trabajo. Finalmente, la esencia del hombre es que a través del trabajo transforma la realidad y se transforma a sí mismo. Y el trabajo no solo es operar cosas, sino transformarse uno mismo, hacer el trabajo que le corresponde a cada quien según su circunstancia. Y en ese momento del tiempo de los tiempos de concentración, y esos seres humanos que ahí estaban, pues representaba el trabajo de ser libres, de luchar por ser libres. Y entonces, pues yo creo que era una lucha, ¿sí? Y ese pendular de sentimientos entre el optimismo y el pesimismo, pues es justamente, yo creo que da idea de la lucha inacabada todavía de libertad plena que tiene el ser humano, ¿no? Para alcanzar su plenitud. Nada más para aclarar, porque estoy muy metida en este tema ahorita. No, el lema viene porque los alemanes, cuando empezaron a crear los campos de concentración, el objetivo era simplemente explotar a la gente que metían en estos campos. Ellos eran fábricas de armas y la gente iba a trabajar. El proceso de la solución final vino mucho después, pero cuando ellos pusieron esto de el trabajo te hará libre, era como diciéndoles: vienes a trabajar, no te preocupes, eso te va a liberar. Pero al principio el plan no era acabar con ellos, ni hacer las cámaras de gas, ni nada de eso. Eso ya fue parte del proceso de la guerra. Entonces, esto que tú dices de la lucha por la libertad, en las condiciones en las que los tenían de humillación, de vejación, peor que animales, o sea, los trataron peor que animales. La lucha por la libertad era más la lucha por la muerte. O sea, esa era la posible libertad a la que podían aspirar exclusivamente en ese contexto. Bueno, tenemos que cerrar por desgracia, pero realmente podría abrirse montones de caminos de discusión y de diálogo, otra vez, como decíamos, el hecho capital de la historia. Pero tenemos, por desgracia, que cerrar aquí, porque si no, no sigue tú, Lilia. Yo quisiera cerrar solamente con estas tres citas. Una es de Paz, que dice que tal vez el invento más terrible del siglo XX fueron los campos de concentración, de todo tipo. Otra de Leonardo Sciascia, que decía que quien crea que el fascismo ya pasó está actuando o con un historicismo muy chato o de muy mala fe. El fascismo no pasa. Y por último, una de Pascal Quignard, donde dice, bueno, nosotros estamos siempre a la orilla del abismo y tenemos que pelear por no caer en ese abismo. No podemos ser tan ingenuos de no pensar que podemos dar un salto al vacío. Y con esto yo creo que podemos cerrar esta mesa. Le pediré, señor embajador, si usted nos hace favor, embajador Franz Josef Ruklic, si cierra esta mesa y reparte los agradecimientos.
y muchas gracias a los ponentes, muchas gracias muchachos, muchas gracias a todos ustedes.